Hola, amigos de Más Terror MX. Buenas noches. Esta noche nos reunimos para escuchar una historia que sin duda les pondrá la piel de gallina. Les hará saltar de sus asientos y no les permitirá dormir. La historia que les contaré es sobre un niño que sufrió un terrible engaño por parte de quien creyó era su héroe y salvador. Un psicólogo escolar que prometió cambiar su vida para siempre, pero que ocultaba oscuros secretos detrás de su apacible sonrisa. En esta narración conoceremos el terror que vivió encerrado y a merced de un demente, el engaño y el dolor que su familia experimentó al creerlo muerto, y el escalofriante final cuando la verdad salió a la luz. Prepárense para pasar miedo y no pegar un ojo en toda la noche, porque lo que les contaré les erizará todos los vellos del cuerpo. Así que si se atreven, escuchen con atención y recuerden, no todo es lo que parece. ¿O acaso tienen miedo? Mejor con los audífonos puestos. Cuando tenía 12 años, llegué a la conclusión de que todo el mundo, incluida mi propia familia, estaba en mi contra. Nunca fui un niño problemático, pero mis padres sí que me trataban mal. Por ejemplo, todos los días tenía que estar en casa a las 5 de la tarde. Esto restringía claramente mi tiempo de jugar al aire libre. No se me permitía invitar a amigos a jugar a casa, ni ir a casa de nadie. Tenía que terminar los deberes directamente después de llegar a casa del colegio, tardara lo que me tardara. Mis padres se negaban a comprarme videojuegos y me obligaban a leer libros y a escribir un informe sobre ellos para demostrar que realmente los había leído. Ahora bien, aunque estas normas enumeradas anteriormente me resultaban bastante frustrantes de niño, no era lo que más me molestaba. Lo que realmente me dolía era la falta de compasión de mis padres. Mi madre era una mujer amargada que siempre me hacía sentir culpable de los accidentes o de los errores que cometía. Mi padre solo conocía una emoción: la frustración. La única vez que me hablaba era cuando me gritaba por sacar malas notas en los exámenes o me pegaba por portarme mal. Pero basta de hablar de ellos. Hablemos del psicólogo de mi escuela. Por su propia intimidad, le llamaremos Dr. Tanner. Como en la mayoría de los institutos, siempre hay un psicólogo en el campus durante el horario escolar para ayudar a los alumnos que necesiten asesoramiento, ya sea emocional, académico, social, conductual, etc. Para serte sincero, nunca he visto a ningún alumno hablar con el Dr. Tanner. Todos los días pasaba por delante de su despacho de camino a la cafetería y me asomaba por la ventanilla de su puerta. Siempre estaba solo, trabajando en algún papeleo. Supuse que la mayoría de los niños tenía demasiado miedo para hablar de sus problemas con un adulto que era prácticamente un desconocido. Por eso, tardé 3 semanas en reunir el valor suficiente para entrar en su despacho. El 2 de marzo de 1993 fue el día que decidí expresar mis problemas al Dr. Tanner. Durante la pausa para comer, me planté delante de la puerta de su despacho y llamé. A través de la ventana pude ver cómo levantaba la cabeza, sonreía y me hacía señas para que entrara. Lo hice. Me saludó presentándose y preguntándome mi nombre. El Dr. Tanner era un hombre de voz muy suave que parecía irradiar amabilidad. En menos de 30 minutos le conté al Dr. Tanner lo malos que eran mis padres conmigo y cómo no se preocupaban en absoluto por mí. Al cabo de un rato, mi voz empezó a temblar y dejé de hablar. El psicólogo escuchó pacientemente toda mi perorata, cruzado de brazos y asintiendo con la cabeza. Casi esperaba que empezara a decir que todo lo que le acababa de contar era mentira y que mis padres me querían mucho y bla, bla, bla. Pero no lo hizo. El Dr. Tanner se inclinó hacia mí con una sonrisa en la cara y me dijo: ¿sabes? Soy el mejor psicólogo escolar del mundo. Te prometo que arreglaremos esto. Puse los ojos en blanco. Vale, ¿pero cómo?, le pregunté. Tengo mis métodos. Soy un hombre de palabra.
Te prometo que en solo un mes la relación entre tus padres y tú cambiará para mejor, para siempre. Tras una breve pausa, continuó. Aunque necesito que me hagas una promesa. Tienes que prometerme que volverás a mi despacho mañana después de clase y que no le dirás a nadie que hoy hemos tenido esta conversación. Será nuestro pequeño secreto. Yo se lo prometí. Al día siguiente, volví a ver al Dr. Tanner después de clase. Eran alrededor de las 4 de la tarde cuando entré en su despacho. Tras una calurosa bienvenida, me pidió que tomara asiento frente a su escritorio una vez más. Al sentarme, vi cómo el Dr. Tanner cerraba las persianas de la diminuta ventana de la puerta. Ya está, sonrió. Ahora tenemos toda la intimidad que necesitamos. Empezamos a hablar de mis gustos e intereses, mis asignaturas favoritas de la escuela, mis profesores menos favoritos y cosas por ese estilo. Al cabo de una hora de conversación, el Dr. Tanner me ofreció un refresco. Acepté encantado el ofrecimiento, teniendo en cuenta que mis padres nunca me permitieron beber refrescos. El Dr. Tanner se acercó a su mini nevera y jugueteó antes de dejar 2 latas de refresco abiertas sobre el escritorio. Después, seguimos hablando de lo que ocurría en mi vida, pero no tardé en desmayarme a causa de las drogas que el Dr. Tanner había puesto en mi bebida. Tardé más o menos 1 minuto en ajustar mi visión borrosa al despertar. Y cuando lo hice, no tenía ni idea de qué pensar. Estaba esposado en una cama y tenía la boca sellada con cinta adhesiva. Inmediatamente empecé a asustarme, retorciéndome y tirando de las esposas, pero desistí poco después. Tras echar un vistazo a la habitación, mis ojos se abrieron de par en par, incrédulos. Había carteles de superhéroes pegados en las paredes y fotografías de atletas famosos en estanterías. En el centro de la habitación había un viejo televisor y un Super Nintendo, con varios cartuchos de juegos apilados a su lado. No sabía qué pensar. Aquí estoy, en una habitación llena de objetos con los que la mayoría de los niños se moriría por jugar. Probablemente habría llorado de alegría si no me hubiera esposado a la estructura de la cama. Mi estómago volvió a hundirse cuando se abrió la puerta y entró el Dr. Tanner. Se sentó en el borde de la cama. Ahora escucha. Recuerda que estoy aquí para ayudarte y que nunca te haría daño. ¿De acuerdo? El Dr. Tanner me quitó suavemente la cinta adhesiva de la boca y las esposas de las manos. Mi primer instinto fue echarme a llorar, pero algo en el Dr. Tanner me hizo sentir seguro. Me sonrió. Vas a quedarte aquí un tiempo, y durante este tiempo se te permite jugar con cualquier juguete de esta habitación mientras yo esté en casa. Pero cuando salga de casa, tendré que esposarte una de las manos a la cama. Puedes seguir viendo la televisión, pero quiero que solo veas los canales de noticias cuando yo no esté. Me senté en silencio, intentando aún procesar la información que me había dado. Entonces, gritó el Dr. Tanner, dándome una palmada en la rodilla. Anda, vete a dormir. Volveré cuando sea la hora de cenar. Se levantó de la cama, cruzó la habitación y pulsó el botón de encendido del televisor antes de cerrar la puerta tras de sí. Pasaron varios minutos más antes de que me diera cuenta de que el Dr. Tanner no bromeaba. Lo único que me quedaba por hacer era encender la Nintendo y jugar a Mario hasta el anochecer. Hacia las 7 de la tarde, el Dr. Tanner volvió a la habitación con 2 platos de puré de patatas y tiras de pollo. Por fin, reuní valor para preguntarle cuánto tiempo me quedaría en esta habitación. Bueno, más o menos un mes, más o menos unas semanas. Tengo trabajo que hacer. A la mañana siguiente, me desperté con la mano del Dr. Tanner dándome palmaditas en la cabeza.
Colega, no tienes que despertarte ahora si no quieres. Pero voy a tener que volver a ponerte esto. Susurró, sujetándome la fría esposa de acero en la muñeca. Le miré fijamente. Llevaba camisa de cuello y pantalones, un abrigo colgado del hombro y una maleta a su lado. Tenía el mismo aspecto que siempre que lo veía por la escuela. Antes de marcharse, puso el mando a distancia del televisor a mi lado y me dijo que lo encendiera para ver las noticias. Lo primero que vi al encenderlo fue un segmento de Noticias de Última Hora. Un oficial de policía de aspecto importante estaba en un podio, rodeada de gente con micrófonos. Empecé a verlo a mitad de su discurso. Desde esta mañana se ha emitido una alerta Amber en todo el estado. Tenemos a varios investigadores trabajando para identificar a los posibles secuestradores, pero de momento no hay muchas pruebas. Los facultativos afirman que el chico fue visto por última vez sobre las 4 o las 5 de la tarde. Empecé a sentir náuseas cuando apareció una fotografía mía en la pantalla. Era la foto de mi anuario del año pasado. Los pies de foto mostraban mi nombre y edad, mi colegio y mi ciudad. Encima de mi foto se alternaban los títulos: El FBI inicia búsqueda de niño, sospechoso de secuestro desconocido y potencial fugado. Las imágenes en directo continuaron y dos figuras que pronto reconocí como mi madre y mi padre subieron al estrado. Ambos parecían tener los ojos enrojecidos. Las lágrimas corrían por el rostro de mi madre mientras agarraba el micrófono. Nunca había visto tanta emoción en mi madre mientras lloraba en directo por televisión, tartamudeando frases como: por favor, devuélvanme a mi bebé. Lo siento mucho. Por favor, vuelve a casa con nosotros. Cuando mi padre tomó el micrófono, casi esperaba que su actitud fuera fría como una piedra. Pero él también tenía lágrimas en los ojos. Suplicó al mundo que trajera a su hijo sano y salvo a casa, y por último, me pidió perdón. Sé que no he sido el mejor padre, pero maldita sea, ojalá lo hubiera sido hasta ahora. Por favor, trae a mi hijo de vuelta. Poco después, apagué la luz. Mis emociones eran contradictorias, pues nunca había visto llorar a mi padre. Me sentí miserable por hacer pasar a mis padres por tantas cosas, pero al mismo tiempo sentí alivio. Ahora sé cuánto me querían papá y mamá. Han pasado casi 4 semanas y el doctor Tanner me ha tratado con sumo respeto. Me deja por la mañana esposado a la cama, pero vuelve por la tarde para comer y cenar conmigo, hablar y jugar. Nunca me habría imaginado lo bueno que era el doctor Tanner jugando al Monopolio y al Scrabble. Pero una mañana, cuando el doctor Tanner me despertó antes de irse a trabajar, noté una mirada severa en su rostro. También me di cuenta de que eran 3 horas antes de cuando suele despertarme. Hoy tienes que ver las noticias, sin excepciones. Quiero que tengas la televisión encendida todo el día y que le prestes mucha atención, me dijo sombríamente. Yo, por supuesto, obedecí y le vi salir de la habitación. Unas 2 horas más tarde, una noticia de última hora interrumpió el anuncio de dentrífico que estaba viendo. El título: Restos humanos encontrados. Dos hombres trajeados de aspecto severo se colocaron uno al lado del otro y empezaron a hablar. Nos disgusta dar esta mañana una noticia tan desafortunada en relación con nuestro caso del niño desaparecido a principios de este mes. Uno de los hombres inclinó la cabeza mientras que el que hablaba revolvió unos papeles. Continuó. Se han encontrado restos de un cadáver en una bolsa de basura, bajo un paso elevado de la autopista. El cuerpo parece ser el de un niño, aunque no queda mucho de él. El cuerpo ha sido decapitado y gran parte ha sido calcinado hasta convertirse en cenizas y huesos. La pantalla cambió a una vista de helicóptero de la autopista.
con docenas de coches de patrulla reunidos cerca de la parte inferior de un alto paso elevado. Aún se oía la voz del hombre. Dentro de la bolsa, la policía encontró una tarjeta de identificación de la escuela secundaria, etiquetada como... La pantalla mostraba la tarjeta de identificación escolar que siempre llevaba en la mochila. El plástico estaba como fundido, pero mi fotografía y mi nombre estaban intactos. Después de que los dos hombres se retiraran, la cámara enfocó a mis padres. Estaban sentados entre los periodistas. La cara de mi madre mostraba una mueca dolorosa y mi padre tenía la cabeza gacha sobre las rodillas. Apagué la televisión. El doctor Tanner volvió a casa muy tarde. Se apresuró a entrar en la habitación. Me quitó las esposas y me puso en la mano una botella de agua efervescente. Puso sus manos sobre mis hombros y sonrió. Te hice una promesa, ¿verdad? Asentí con los ojos llenos de lágrimas. Tienes que volver a hacerme una promesa. Me dijo que tenía que beberme toda el agua de la botella. Me ayudaría a dormir y que, a partir de ahora, nunca le contaría a nadie que lo había conocido. Se lo prometí. Te dije que soy el mejor psicólogo escolar del mundo, ¿no? Y tenía razón. Aquella noche me desperté y me encontré tumbado en medio de un parque, con las estrellas brillando en el cielo nocturno. Reconocí el parque. No estaba demasiado lejos de mi escuela. Caminé unos 2 kilómetros. Vi mi casa. Las luces del interior estaban apagadas, pero pude distinguir a mi padre sentado en el escalón que conducía a la puerta principal. Vacilante, le llamé. Levantó la cabeza lentamente, pero cuando vio que era yo, se puso en pie de un salto. Corrió hacia mí con los brazos abiertos, gritando mi nombre. Mi madre salió de la casa detrás de él. El doctor Tanner tenía razón. Las cosas han cambiado entre mi familia y yo. Mis padres sonríen más a menudo y me tratan con cariño. No podría pedir un final más perfecto. De vez en cuando veo al doctor Tanner en el campus, yendo y viniendo de su despacho. Rara vez establecemos contacto visual y mucho menos hablamos. Pero a veces me lanza un gruñido y una sonrisa. Siempre mantendré la promesa que le hice y fingí que nunca lo reconocí. Pero siempre habrá una pregunta flotando en mi mente. ¿A quién decapitó y arrojó el doctor Tanner por el paso elevado? Espero que les haya gustado esta inquietante historia y que no puedan dejar de pensar en ella. Les recuerdo que si quieren escuchar más relatos perturbadores que les ericen la piel, no olviden suscribirse a Más Terror MX y activar las notificaciones. Comparte este video con tus amigos, pero adviérteles sobre los peligros que se esconden detrás de las alegres máscaras. Y por supuesto, detente a dejar tu like, que es muy importante para que podamos traerte más contenido tenebroso. Esta historia del psicólogo engañoso deja un inquietante interrogante. ¿Cuántos niños más habrá engañado y qué habrá sido realmente de su última víctima? La policía nunca lo descubrió, pero ustedes, ¿qué teorías tienen al respecto? Compártanlas en los comentarios. Que la oscuridad te guíe, pero no te consuma. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti. Hasta la próxima.